Hola, bienvenidos al taller. Miren que tengo la oportunidad de impartir un curso de filosofía a jóvenes de bachillerato en un plantel de aquí de la ciudad y tras revisar el periodo helénico en Roma antigua, queríamos profundizar sobre la influencia del cristianismo en la filosofía en la Edad Media y esto nos llevó a revisar algunos textos de los evangelios y esto me lleva a realizar este mínimo breve tutorial, si lo quieren ver de ese modo, en donde quisiera exponerles desde una perspectiva no teológica ni religiosa cómo localizamos textos bíblicos por capítulo y versículo y cómo se compone el canon bíblico. Esto por la razón de que desde la perspectiva de las ciencias sociales es bastante interesante cómo estos libros sagrados tienen esta capacidad de influir, de sedimentarse en los imaginarios colectivos y generar pautas de comportamiento. La Biblia es el texto fundacional del judio-cristianismo, es uno de los pilares fundamentales para comprender las brújulas morales de nuestra civilización, de nuestra cultura, y son varios los autores que han hecho estas exploraciones. Por ejemplo, pudiéramos citar al sociólogo Max Weber, desde el psicoanálisis, a Sigmund Freud, a Erich Fromm, desde la antropología a Ernst Cassirer. Y bueno, aquí tengo la Biblia, que pues es la que uso aquí en el taller, es la que tengo aquí en el taller, es la nueva versión internacional, ¿sí? Voy a aclarar algo con respecto a las escrituras. Es un libro que está sometido a un profundo revisionismo, como pocos libros en la historia de la humanidad. Quizás es el libro más sometido a revisionismo que hay. Si bien hay una serie de papiros de donde surge la Biblia que nosotros conocemos, que es el código sinaítico, hay un revisionismo que se sustenta mucho en los hallazgos arqueológicos de papiros, algunos más recientes o incluso algunos más antiguos del códice sinaítico, en donde se cotejan, se corroboran algunos aspectos de traducción, de interpretación, de momentos históricos contextuales que aparecen en la Biblia. Bien, otro elemento que quiero señalar es que hay algunas variaciones con respecto a cosmogonías cristianas. Si bien Max Weber expone que el cristianismo es un solo sistema religioso, es un gran sistema religioso el cristianismo, dentro del cristianismo hay distintas cosmogonías. Pudiéramos hablar de la cosmogonía católica, ¿sí? De la cosmogonía protestante, y esto tiene que ver con la cantidad de libros que tienen las Biblias, tanto del catolicismo, de las iglesias protestantes o de las iglesias ortodoxas. Entonces, esta es una Biblia que quizás alguien pudiera decir que es protestante. Se compone de 66 libros en total, ¿sí? La Biblia católica, por ejemplo, tiene 73, porque se añaden unos textos que se consideran, o se llaman, mejor dicho, deuterocanónicos, ¿sí? Como los macabeos, por ejemplo, que se localizan en una edición católica, como la guadalupana pudiera ser antes de Job, que forma parte de los libros poéticos, y después de los libros históricos. Entonces, vamos a poner como ejemplo esta Biblia. Esta Biblia tiene un antes de Cristo, como todas las Biblias tienen un antes de Cristo y tienen un después de Cristo, ¿sí? El último libro de la Biblia, de lo que se conoce como Antiguo Testamento, es el libro de Malaquías. Entonces vamos a terminar aquí este apartado de la Biblia, Malaquías, ¿sí? Aquí termina lo que se conoce como el Antiguo Testamento, antes de Cristo, las escrituras hebreas. Y en este sentido, pues hay algunas variaciones muy marcadas con respecto a cosmogonías del cristianismo. Por ejemplo, en la Biblia católica, ¿sí? Estaríamos hablando de que este apartado se compone de 46 libros. En la Biblia protestante se compone de 39 y en la Biblia ortodoxa de 52. Y después llegamos a el Nuevo Testamento o las escrituras griegas cristianas que dan pues el testimonio de la obra misionera del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que comienza en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La Biblia en el Antiguo Testamento, en lo que se refiere a las escrituras hebreas, comienza en el Pentateuco, que se compone de 5 libros, ¿verdad? Iniciando por Génesis y terminando en Deuteronomio. Y luego siguen los libros históricos, después siguen los libros poéticos, luego nos encontramos con los profetas mayores, los profetas menores, ¿sí? Y bueno, está ya el Nuevo Testamento. Entonces pudiéramos
nosotros buscar algún libro, algún versículo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí Mateo, que es el primero de los libros del Nuevo Testamento, pudiéramos citar, por ejemplo, Mateo capítulo 28, 19 y 20. Mateo capítulo 28, 19 y 20. ¿Cómo se busca? Bueno, aquí, la Biblia tiene un índice, ¿verdad? Y ya que dominen un poco más el índice, si es que quisieran profundizar en este texto, aquí está Mateo, ¿verdad? Mateo capítulo 28. El capítulo son los números grandes. Ese es el capítulo, los números grandes. Capítulo 28, versículo 19 y 20. ¿Qué dice? Y este texto es interesante porque nos ayuda a entender la cosmogonía de la actividad misionera de algunos cultos cristianos, como los Testigos de Jehová, por ejemplo, que dice aquí: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, dice el Señor Jesucristo, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Sí? Este texto es interesante porque nos ayuda a comprender esta actividad de predicación que tienen los testigos de Jehová, y que no significa que otros cultos, otras denominaciones cristianas no tengan el conocimiento de estos versículos. Significa que en algunas derivaciones protestantes se le ha dado más énfasis a estos versículos, y en otras derivaciones protestantes se les han dado énfasis a otros versículos, como por ejemplo, si leemos primera carta a los Corintios, ¿sí?, que viene aquí adelantito, primera carta a los Corintios, aquí está, primera de los Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Estos versículos son muy interesantes porque para los mormones significan mucho en términos de su disciplina alimenticia. Los mormones, como grupo poblacional en los Estados Unidos, tienen la tasa de longevidad más alta de ese país, y tiene que ver en mucho con la cultura alimenticia, de la nutrición que ellos tienen. Y este texto de 1 Corintios 3:16 tiene un significado muy importante en ese sentido de la salud física, de la salud corporal para ellos. Entonces, la Biblia nos permite tener esta aproximación a la comprensión de distintos grupos religiosos cristianos. Desde la perspectiva personal de su servidor, pues es definitivamente un texto sagrado que nos ayuda a aproximarnos a nuestro Creador, a Dios. Y bueno, espero que este mínimo básico tutorial les haya servido de algo, y pues gracias por acompañarme en este video. Leo sus comentarios. Muchas gracias. Saludos.